¿Hacia, hacia dónde vamos a abrir una parábola? Bueno, veamos pues algo que es muy importante. Dentro de los aspectos nosotros vamos a ver, hoy colocamos la fecha de hoy, es 31/05 del 2021. Va, veamos. Entonces, acá tenemos los puntos más importantes que hablan sobre la parábola, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar esta secuencia? Nosotros tenemos que la parábola, nosotros vamos a presentar, esta es una parábola, ¿sí? De los puntos a ver, ¿verdad? Esa curva que nosotros tenemos que va hacia abajo, toda parábola tiene los siguientes puntos. El punto de acá hasta acá abajo, que va a ser el punto de énfasis, a esto le voy a llamar yo el vértice. ¿Sí? El vértice. Bueno, el vértice que nosotros vamos a tener en esta parte de acá. Bueno, veamos pues. Por ejemplo, también tenemos nosotros el punto del foco. El foco de la parábola que nosotros vamos a ver, voy a colocar acá, y es que la distancia que va a haber entre el foco y el vértice que nosotros vamos a tener dentro de nuestra curva, el vértice va a pasar directamente por la parte de la curva. La distancia que nosotros vamos a tener entre el foco y el vértice va a ser la misma que va a ser entre el vértice y un punto llamado acá, de una línea llamada, una línea que nosotros vamos a tener acá llamada directriz. ¿Sí? Entonces, la distancia que nosotros vamos a encontrar del foco al vértice es la misma que encontramos nosotros del vértice a la directriz que nosotros presentamos, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos como el paso de la directriz. Bueno, también nosotros tenemos el lado recto. El lado recto es esta línea que atraviesa el foco. Dije que esta parte es muy importante. El foco, pues prácticamente es de donde el foco de atención de la curva, ¿verdad? El vértice, pues bueno, es el vértice. El vértice es lo último que nosotros vamos a poder identificar en esta parte. Pero bueno, acá nosotros, se le conoce como LR, también conocido como lado recto, ¿verdad? Que es este que nosotros tenemos. ¿Sí? Ese es el lado recto de nuestra curva. Bueno. Cuando nosotros hablamos de los valores, por ejemplo, de los valores, algo muy importante que nosotros vamos a ver, y es que cuando nosotros trazamos un valor acá, una línea desde el punto del lado recto a la directriz, a esto nosotros lo vamos a llamar, a esto es una distancia. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá es una distancia, ¿sí? Lo que nosotros estamos trazando. Bueno, entre el lado recto y la directriz que nosotros tenemos. A estos puntos que nosotros estamos hablando acá, ¿verdad? Entre el lado recto y la directriz, a esto lo vamos a llamar distancia. Y distancia de la parábola, la distancia de la parábola entre cada uno de los puntos que nosotros vemos acá, ¿verdad? Se va a llamar P. ¿Sí? El valor de P, que va a demostrar el valor de una distancia. Son algunos de los puntos más importantes que nosotros podemos identificar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos? El lado recto que nosotros tenemos es LR, el lado recto que nosotros es 4 veces el valor de P. O sea, es 4 veces el valor de la distancia que nosotros vamos a encontrar ahí. Quizás en la gráfica no se puede demostrar ahí, pero es algo muy importante que nosotros tenemos y que podemos identificar. ¿Qué es lo primero que tengo que identificar dentro de una gráfica, la gráfica de una parábola? Bueno, primero, lo primero que tengo que identificar, hacia dónde abre. Hacia dónde abre. Esta parábola está abriendo hacia arriba, ¿sí? Está abriendo hacia arriba. Lo primero que tengo que identificar dentro de una parábola es hacia dónde abre. En este caso, como esta parábola está abriendo hacia arriba, la estoy colocando en este punto de acá. Segundo, lo segundo que tengo que colocar dentro de una parábola, lo segundo que tengo que hacer es ubicar el foco y el vértice.
Eso es lo siguiente que tengo que realizar. Ubicar el foco y el vértice de mi parábola, ¿verdad? Eso es lo primero que yo tengo que también identificar. Y lo segundo, y lo tercero que diga, el valor de la distancia, o en este caso el valor de P. ¿A cuánto asciende el valor de P? ¿Verdad? El valor de la distancia que yo estoy colocando, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los patrones que nosotros identificamos. ¿Cuáles son estos patrones que nosotros vemos y de qué forma nosotros los podemos analizar? Solo voy a ver si puedo, porque se mira un poco. No sé si logran a ver todos, alcanzan a ver lo que estoy haciendo ahí. ¿Sí se logra ver bien? ¿Logran ver ahí? ¿Sí logramos ver? ¿Sí? Vean, pues, los patrones hacia dónde va a abrir, ¿verdad? O sea, hacia dónde abre una parábola, pues bueno, es algo que para muchos pues se les complica, pero no está tan difícil, ¿verdad? Hacia dónde abre una parábola, hacia dónde nosotros lo podemos encontrar una parábola y hacia dónde nosotros vamos a poder ir identificando. ¿Cómo podemos darnos cuenta hacia dónde abre o en qué forma nosotros podemos identificar hacia dónde va a estar abriendo una parábola? Solo con los puntos que nos den del vértice y el valor de P de la distancia nosotros podemos identificar una parábola hacia dónde abre, ¿sí? Hacia dónde abre esta gráfica, ¿verdad? Dentro de nuestro plano cartesiano. Bien. Eso es muy importante para que nosotros lo tengamos ahí en mente, ¿verdad? Cuáles son los puntos que nosotros tenemos que trazar y que tenemos que identificar, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los puntos que nosotros tenemos que identificar en nuestra parábola? Muy bien. Vamos a... Ustedes me avisan cuando ya puedo borrar, por favor. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Estos son algunos puntos que nosotros podemos identificar en esta parte. Bueno. Estas son algunas de las partes importantes que nosotros tenemos que observar dentro de una parábola. ¿Hacia dónde puede abrir una parábola? Bueno, el siguiente ejemplo nosotros podemos ver. Identificar hacia dónde abre. Nosotros tenemos los puntos de el vértice es igual, el vértice me dice que está en el punto menos 2,1 de mi plano, o sea, de mi plano cartesiano. El valor de P es igual a 3. Bueno, vean pues, conociendo estos datos, tanto los puntos del vértice y el valor de la distancia, que es igual a P, yo puedo identificar y puedo graficar hacia dónde abre, ¿verdad? Estos puntos que yo tengo acá. Bueno, veamos pues. Entonces, primero tengo que ver hacia dónde va a abrir, ¿verdad? Este plano que yo tengo. Bueno, identificando siempre, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que yo tengo? ¿Verdad? Porque esto es muy importante. ¿Hacia dónde abre y en qué punto nosotros lo vamos a poder encontrar? Bueno, esta gráfica me está diciendo que va a abrir hacia la derecha. Vamos, pues esta gráfica va a abrir hacia la derecha en algunos puntos que nosotros vamos a poder identificar. Entonces vengo yo, trazo mi plano cartesiano en esta parte de acá. ¿Verdad? Vamos a ver, lo vamos a hacer un poquito más abajo, porque si no, no nos va. Trazo mi plano cartesiano, ¿verdad? Con los puntos que nosotros tenemos. Bueno, acá tenemos nuestro plano cartesiano, los valores de X y los valores de Y. De X y Y. Bueno, entonces conociendo los valores o los patrones de X que yo tengo acá, entonces yo voy a poder identificar. Vamos a hacer un poquito más para acá. De forma que nos afecta mucho. Bueno, entonces venimos en el punto X, menos 2 y menos 1, entonces vengo yo y coloco, ¿verdad? Menos 2 en X, menos 2.
menos 1, menos 2 y 1 en Y. Voy a colocar 1, 2. Quiere decir que aquí en este punto está el vértice de nuestra figura. ¿Sí? Aquí tenemos el vértice de la figura que nosotros conocemos. Bueno, entonces, como ahí nosotros tenemos el vértice, ¿verdad? El vértice que nosotros conocemos, nos está diciendo que el foco, aquí, si aquí tenemos el vértice, ¿verdad? Voy a colocar 1, a ver si se... 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, vamos a poder identificar esto, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a poder identificar los patrones que nosotros vamos a ver a partir del eje del vértice. Vamos a poder identificar cada uno de los patrones que nosotros vemos del vértice en esta parte de acá. Nosotros vamos a poder identificarlo, ¿verdad? Vamos a poder identificar el vértice en donde se encuentra el punto de foco. Y descuiden, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ya pudimos observar en Classroom, ¿verdad? En Classroom tenemos nuestra tarea para esta semana. La tarea pues va a tener mucho que ver con la ecuación, que la vamos a ver, si no la vemos el día de hoy, la vamos a ver para la próxima semana, ¿verdad? Pero tampoco para que estemos ahí, ¿verdad? Con diferentes situaciones. Si no logramos ver la gráfica de la ecuación el día de hoy, la vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Para que nosotros lo tengamos ahí en mente, ¿verdad? Vamos a tener entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar la ecuación para la gráfica que nosotros tenemos a continuación? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder identificar la ecuación de la siguiente gráfica, que va a ser de suma importancia, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder identificar principalmente de qué forma vamos a poder identificar cada uno de estos aspectos que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces eso es de mucha importancia. Bueno. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos o los puntos a resaltar. Vamos a poder determinar cada uno de los aspectos que nosotros tenemos acá. Bueno, acá nosotros dijimos teníamos los patrones de X, los patrones de Y en esta parte, y de qué forma nosotros los vamos a poder identificar, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, acá nosotros podemos identificar cada uno de los aspectos, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder determinar. Vamos a borrar esto de acá. Veamos. Vamos a borrar esto. Voy a mostrar qué sucede. Vamos a poder determinar entonces, vamos a graficar acá. Esta gráfica abre hacia la derecha, nos está diciendo que esta gráfica pues va a abrir hacia la derecha. Entonces vengo yo, voy a colocar mi plano, coloco mi plano en esta parte de acá, con los patrones de X, va a quedar en menos 2 y en menos 1. Bueno, entonces, menos 1, menos 2, ¿verdad? En esta parte de acá. Luego vamos a posicionar el patrón en 1, 2, vamos a colocar acá 1, 2, 3. Bueno, vean pues, el punto del vértice me quedan los puntos menos 2 y 1. Entonces, menos 2 y 1, acá me va a quedar el punto, ¿sí? El punto, y ese punto que representa ahí es el vértice. Me está diciendo que el valor de P es la distancia, P igual a 3, P es la distancia recorrida también en la que se va a encontrar el foco. Quiere decir que el foco se va a encontrar en los puntos 1, 2, 3. El foco se va a encontrar aquí. Aquí encontramos, este es el vértice. Acá tenemos el foco de nuestra gráfica. Bueno,
Entonces acá tenemos, y como abre hacia la derecha, me va a decir entonces que va a abrir en esta posición acá. Bueno, entonces como abre en esos puntos que nosotros tenemos ahí, voy a poder identificar. Dijimos que el valor de LR o la línea recta va a ser igual a 4 veces el valor de P. Y como el valor de P es igual a 3, línea recta es igual a 4 por 3, LR igual a 12. ¿12 qué? Pueden ser 12 centímetros, 12 unidades, no importa, ¿verdad? Bueno, quiere decir como que LR, aquí tenemos el foco, LR nosotros lo vamos a tener en esta parte de acá. Quiere decir que nosotros vamos a tener que identificar, ¿verdad? Aquí tenemos 3, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y aquí tenemos 1, vamos a identificar que vamos a colocar acá 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bueno, LR es igual a 12. Este 12 se va a dividir 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. ¿Sí? Así. 6, 6. ¿Sí? Que nosotros vamos a poder identificar en esta parte. Bueno, y entonces, ¿cómo me queda entonces la gráfica? La gráfica me quedaría abierta de esta forma. ¿Sí? Bueno, de esta forma me quedaría la gráfica de esta parábola. Más o menos me quedaría en esta situación, ¿verdad? Pero por los puntos que nosotros teníamos acá, no soy muy bueno graficando acá, pero acá nosotros tenemos cómo es que nosotros vamos a abrir esta parábola conociendo solamente los puntos que nosotros tenemos. P igual a 3 y el valor del vértice, que son los puntos menos 1 y menos 2. Con este valor de P ya puedo conocer el valor del foco y como sabemos que la línea recta que pasa por el foco de nuestra parábola, la línea recta que pasa por el foco de nuestra parábola va a ser igual a 4 veces el valor de P que yo tengo acá. Entonces en este caso sería línea recta 4 veces 3 igual a 12. ¿Verdad? Entonces así me queda la parábola, ¿verdad? La parábola me queda estirada de esta forma, ¿verdad? Esa es una parábola, una gráfica de una parábola que nosotros vamos a poder identificar. ¿Sí? Entonces eso no está tan difícil. Eso es una introducción, ¿verdad?, a los puntos que nosotros vamos a estar viendo. Probablemente agarremos el periodo del día viernes, ¿oyeron? El día viernes probablemente es muy probable que agarremos el periodo de Classroom del día viernes para que nosotros estemos ahí al tanto, ¿verdad? Porque este tema sí nos vamos a ir desarrollando bastante. ¿Hay alguna duda con la gráfica que nosotros tiramos ahí? Esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Esto realmente no viene en su tarea, pero es un ejemplo de cómo es para hacia dónde abre una gráfica, ¿verdad? Que nos van a dar las indicaciones hacia dónde abre, ¿verdad? En esta parte de acá, podemos ver hacia dónde va a abrir, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nosotros pues no vamos a conocer, ¿verdad? No vamos a conocer exactamente hacia dónde abre y hacia dónde, en qué punto abre directamente la gráfica que nosotros tenemos. Muchas veces pues no lo vamos a tener, entonces nosotros lo vamos a tener que buscar utilizar otros puntos. ¿Me avisan cuando ya pueda borrar, por favor? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Vamos a borrar entonces. Muy importante conocer todos estos puntos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Bueno, a su vez, esta parábola que nosotros vimos acá está abierta. Sí, bueno, aquí se nos presentaba cómo iba a estar abierta una parábola, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros se nos iba a presentar? ¿Cómo podemos saber nosotros? Y esto nos lleva a la ecuación canónica. La ecuación canónica de una parábola. La ecuación canónica de la parábola. ¿Cuál es la ecuación canónica que yo voy a utilizar? Bueno, debemos de tener muy en cuenta, para solo con ver la ecuación, con este tipo de ecuación yo puedo saber o puedo descubrir hacia dónde abre
la parábola. Si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre a la izquierda, si abre a la derecha, ¿verdad? Esto es cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia abajo, derecha, izquierda, ¿verdad? Hacia dónde va a abrir la parábola que yo tengo. Bueno, según los puntos que yo tengo, si yo quiero descubrir el valor en el eje, si abre hacia el eje Y, las ecuaciones van a ser x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Esto es si abre en el eje Y, ¿sí? Esto es, aquí nos tenemos que identificar con los signos. Acá nosotros tenemos h igual a menos 4p y menos k. Cuando nosotros colocamos positivo y negativo, nosotros estamos queriendo decir muchas cosas. Por ejemplo, en este punto de acá, nosotros estamos identificando esta parte y menos k. Este es en el eje Y, ¿sí? Porque está enfocado o está dependiendo muchas veces del eje Y que nosotros tenemos acá. Si la gráfica abre sobre el eje Y, que nos estamos refiriendo a estos dos, ¿ven? ¿Sí? Estas dos. ¿Sí? Si abre sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a enfocar acá. Va a ser positivo, ¿verdad? Quiere decir que va hacia arriba. ¿Sí? Y esta es negativa, quiere decir que va hacia abajo. ¿Sí? Si la ecuación de la parábola que nosotros tenemos ahí abre sobre el eje parábola. Si la ecuación que nosotros tenemos o la gráfica abre sobre el eje Y, si va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Si nosotros vemos la parábola, si abre sobre el eje X, si la parábola que nosotros tenemos va a abrir sobre el eje X, bueno, la parábola nosotros vamos a poder identificar con dos formas también. Y menos k al cuadrado es igual a 4 veces el valor de P, X menos H. Y Y menos K al cuadrado igual a menos 4P, X menos H. Bueno, cuando nosotros aquí nos enfocamos 4P, aquí, esta parábola, bueno, está sobre el eje X que nosotros tenemos. Acá vamos a identificar que es 4P es positivo y aquí es menos 4P. Significa que aquí va a ser positivo cuando abre hacia la derecha. ¿Sí? Cuando la parábola que nosotros es una gráfica, cuando abre hacia la derecha. Y va a ser negativo cuando abre hacia aquí, a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esas son las ecuaciones canónicas que nosotros tenemos para la parábola cuando abre para los diferentes puntos, tanto de X como de Y. ¿Sí? Entonces, la parábola cuando abre para esos diferentes puntos que nosotros tenemos, va a tener, bueno, en este caso vamos a colocar o vamos a conocer los diferentes puntos dentro de nuestra ecuación que nos va a servir para desarrollar todos estos puntos que nosotros tenemos. ¿Verdad? Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy, ¿verdad? Algunos puntos que nosotros vemos. Estas son las ecuaciones canónicas de la parábola. Cuando abre hacia los puntos, ¿verdad? Esto es cuando abre sobre Y hacia arriba, Y hacia abajo, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya les voy a estar mencionando que, por ejemplo, así rápido, si yo tengo este es en mi punto de coordenada, mi plano cartesiano. Cuando yo digo que abre hacia arriba, ¿verdad? Yo no quiero decir solamente que va a abrir en este punto, ¿sí? Cuando abre hacia arriba, yo puedo colocar aquí, que abre hacia arriba, aquí, que abre hacia arriba, ¿verdad? Entonces, no significa que solamente en el punto de Y va a abrir hacia arriba, ¿verdad? No. En cualquier punto de Y puedo colocar que el valor va a abrir hacia arriba, ¿verdad? Abre hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? En cualquier punto de nuestro plano cartesiano que nosotros tenemos. Bueno, pues